Muy buenos días para todos. Siendo las 9:30, comenzamos nuestra reunión del día de hoy, miércoles 13 de mayo de 2020. Muy conscientes de que hoy estamos celebrando un aniversario más de la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, pues nos ponemos también en manos de la Santísima Virgen y como lo hemos reflexionado durante algunos de estos días, mm, vamos a hacer recurso de su propio corazón. Hoy queremos ver el misterio de la resurrección del Señor y de su Pascua a partir del corazón inmaculado de María. Es decir, de aquella que, como dice la palabra, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y que acompañó al Señor, mejor dicho, que fue puesta por Dios para recibir el misterio del Hijo encarnado, para engendrarlo y darlo a luz, durante 9 meses llevándolo en su vientre, para acompañar sus primeros pasos y enseñarle lo que humanamente tendría que haber sido enseñado a él, la que lo acompañó también en su vida pública, recibiendo enseñanzas que son para toda la iglesia, la que estuvo firme al pie de la cruz, la que recibió el anuncio de la resurrección con el corazón más capaz de recibirlo, la que acompañó a la iglesia, como dice Hechos capítulo 1, desde el principio, y por supuesto aquella a la que acudían los discípulos cuando tenían que preguntar algo sobre Jesús, y por supuesto la que en el Apocalipsis es puesta como modelo y figura, o bien como molde en el cual la iglesia adquiere su contorno preciso, como esposa, como madre y virgen, siempre virgen. En fin, vamos a acudir al corazón inmaculado de María para pedirle que nos ilumine, que nos capacite para compartir este misterio de la manera más digna posible y en este ratico que destinamos a entrar en el amor infinito de Dios. Así que les recomiendo que sigan conmigo esta oración con la cual con toda sencillez le pedimos a ella que sea quien nos dirige y nos guía. Nos ponemos de todas maneras, primero que todo en presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y tratemos ahora de escuchar con sentimientos como los de la Madre, una lectura del Evangelio que nos va a ilustrar el misterio que les anuncié que quería compartir con ustedes en el día de hoy, el contenido de la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que contiene nuestra profesión de fe en Jesucristo resucitado de entre los muertos? Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, justo después de haberse aparecido en la fracción del pan a los discípulos de Emaús, lo perdieron de vista y ellos, aquí comienza la lectura, levantándose al momento, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Todos decían, es verdad, el Señor resucitó y se le apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas
cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué se asustan y por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo por la alegría y por lo que estaban tan asombrados, les dijo, ¿tienen algo que comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Como algunos de ustedes me lo han oído decir en otras ocasiones, en este fragmento evangélico se encuentra una de las frases que más me gustan de toda la Sagrada Biblia, y es cuando dice, y como no acababan de creer por la alegría, y es que de verdad la alegría, cuando lo arrebata uno, cuando lo hace de verdad entrar en una especie de shock, porque está demasiado contento, lo hace perder ciertos contactos. Y me imagino siempre esa escena al final de la tarde, el mismo día de la resurrección, cuando todos están contando lo que les ha pasado y estos de Maús vienen contentísimos como cualquiera de nosotros, ¿no? Después de una experiencia de encuentro con el Señor a contar lo que le ha pasado. Y Jesús mismo entonces, mientras todos dan testimonio, se hace allí presente y les muestra las manos y los pies para que vean que Él, que a puerta cerrada estaba allí con ellos, se puede hacer presente cuando quiere. Y que es el mismo que estuvo crucificado. Ahí están las huellas de los clavos, ¿no? Es el mismo que estuvo crucificado. O sea, no hay huesos de Jesús en ninguna parte. La resurrección no es un acontecimiento espiritual. No es un acontecimiento histórico en el sentido en que nosotros hacemos o escribimos historia, ciertamente, pero es un acontecimiento que se inserta en la historia. Si quisiéramos entenderlo bien, la resurrección de Jesús, que no es la reanimación de Lázaro o del hijo de la viudita o de la hija del centurión, que no es una reanimación, no es una vuelta a la vida solamente para volver a morir, sino que es, como lo dicen después los apóstoles en sus testimonios, para no morir jamás humanamente, para no volver a morir nunca más. Entonces entendemos que es algo tan histórico como suprahistórico. Y aquí comienza a aclararse nuestro tema. ¿Qué es lo que creemos nosotros cuando afirmamos que Jesús resucitó? Y nos van a ayudar ellos, que fueron testigos. Fíjense que de esto que acaba de decir San Lucas, dan testimonio Pedro y Pablo, pero sobre todo San Pedro en el resto del Nuevo Testamento, cuando para fundamentar sus afirmaciones y el conocimiento que tiene de nuestro Señor Jesucristo, le dice a su gente, es que nosotros comimos y bebimos con Él después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y uno no come y bebe con un fantasma, ¿no? Uno no come y bebe con algo que no retiene el alimento por dentro. Así que hay que dar a la resurrección de Cristo el máximo realismo y asegurar y afirmar que es resurrección corporal. Esa es la fe de la Iglesia, ¿no? Entre otras cosas, el que la pone en duda o trata de barajarla con explicaciones, entra claramente en el campo de la herejía. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es corporal, es material, pero el contenido de la resurrección también es eso que los apóstoles comenzaron a ver, ¿no? Los de Emaús no alcanzaron a reconocerlo. Luego en el Evangelio de San Juan, en las apariciones, como que todavía dudan los discípulos si eso no es Él, pero
La segunda parte quiere decir que sí, es el mismo, pero en una dimensión, en una apariencia que desborda, y no conocemos exactamente cómo es, pero que desborda todo lo que humanamente nosotros hasta ahora comprendemos. Sabemos que es una apariencia que, aunque asusta por el hecho, es el mismo, ¿no? No asusta por otras cosas, porque Pablo tuvo su encuentro con Jesús resucitado y porque ellos quedaron contentísimos. Si no acababan de creer era por la alegría, no por miedo de una aparición. Él les probó que era Él mismo. En fin, quiero contarles hoy la pedagogía de la Iglesia para que nosotros entendamos muy bien este misterio y qué es lo que creemos cuando decimos Jesucristo resucitó de entre los muertos. Acompáñenme en un recorrido rápido que trataré de hacer esquemáticamente a través de la celebración de la Pascua en la Iglesia. Ustedes ya lo saben, son 50 días que van desde el día de la resurrección hasta el día de Pentecostés. Pero en estas 7 semanas, la Iglesia se las ha ingeniado para reproducir de alguna manera, digamos, semi-intencional, la experiencia del primer día. El primer día, el día de la resurrección, ustedes recuerdan que muy temprano por la mañana, un grupo de personas, de acuerdo con los distintos evangelios puede variar el número, poquitas, fueron al sepulcro a terminar lo que la caridad exigía terminar. Y allí, gracias a una experiencia en la que Dios tiene la iniciativa, supieron que Jesús había resucitado. También vieron algunos signos. Más tarde por la mañana, entonces son Pedro y Juan, las dos columnas de la iglesia en ese momento, en el origen mismo, Pedro y Juan, quienes llegan corriendo al sepulcro, no ven mayor cosa, solo que el sudario está plegado, y Juan dice claramente que entró, vio y creyó. Dinámica de fe, no de apariciones todavía. Luego, como ustedes acaban de oír en la primera frase de lo que vieron los de Emaús cuando volvieron al cenáculo, pues se le había aparecido a San Pedro ya durante el día. Es verdad, se le ha aparecido a Simón. Y todos estaban contando lo que habían vivido durante ese día de distintas maneras. Y bueno, a los de Emaús dos cosas grandiosas les ocurrieron que nos hacen pensar en que todos nosotros somos caminantes hacia un Emaús que es el Emaús de nuestro propio corazón, el Emaús de la iglesia, el Emaús donde todos nos encontramos con Cristo. Y les pasó esto. Primero, que experimentaron que cuando Él predica, que cuando Él enseña la Biblia, todo se entiende. Lo que no habían comprendido del Antiguo Testamento y que se refería a Él se los explica por el camino. Pero en segundo lugar, que no agota la experiencia esa que hace arder los corazones, no agota la experiencia cristiana, sino que allí está la Eucaristía. Y en la Eucaristía es definitivo, allí lo reconocen. Si en la predicación de la palabra como especie de preámbulo arden sus corazones, en la Eucaristía lo reconocen. Y ya Jesús entonces, cumplida esta misión de mostrarles que en la predicación de la palabra y en la celebración de la fracción del pan, Él está realmente presente, entonces retornan a Jerusalén. Y ya por la tarde, la experiencia que estamos comentando, el encuentro de la comunidad, el encuentro de la iglesia, no virtualmente, el encuentro de la iglesia en el que todos comparten el testimonio del resucitado. Yo lo veo, yo lo he vivido de esta manera. Les dije que la iglesia
de una manera que creo que no es completamente intencional, pero que sí tiene una hilación pretendida, reproduce eso durante las 7 semanas de la Pascua. En la primera semana hablamos del primer día, del realismo de la resurrección, del realismo inclusive corpóreo. A Jesús resucitado se le toca el que Él quiere. Él deja que lo toquen y Él da pruebas suficientes de que el mismo cuerpo que estuvo crucificado, el mismo que murió y fue sepultado, es el que está resucitado. No es una aparición, no desprecia lo material, que atención, cuando uno comienza a hacer elucubraciones filosóficas sobre la posibilidad de que haya por ahí restos, porque esto fue un disque solo espiritual, está negando también la encarnación, el realismo de la encarnación. Entonces, el realismo de todos estos misterios en la Biblia queda absolutamente claro, y es que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de verdad. Así que la primera semana de Pascua nos reproduce un poco la experiencia del primer día y hasta la semana siguiente. Recuerden que termina con el encuentro de Tomás, que después de ver las llagas dice, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío a Jesús, al que aparentemente es un hombre como cualquiera, pero que es Dios, y al que resucitado de todas maneras se le ve de una manera gloriosa. La segunda semana de Pascua, con el Evangelio del encuentro con Nicodemo, hay un giro interesantísimo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando quiere revelársenos, cuando quiere mostrarnos que está en nuestras vidas, lo hace por medio de los efectos que produce. Y el primer efecto del que tiene fe, del que por fe acepta la resurrección de Cristo, del que dice, yo creo que Jesús, el que estuvo crucificado y murió, el mismo que fue sepultado, con su cuerpo, resucitó de entre los muertos, está vivo y glorioso y está a la derecha del Padre, el producto de esa fe es una vida nueva. Uno podría hacer una cantidad de explicaciones que son, entre otras cosas, perfectamente lógicas, pero no tenemos ahora el tiempo ni el espacio. Bástenos decir que cuando uno reconoce que Jesús es el Señor, uno sabe que Jesús está por dentro. Y si uno tiene a su juez por dentro, pues sus actos son siempre actos puestos en la luz del aquel que todo lo ve y que nos ayuda, entre otras cosas, a hacerlos más bonitos, ¿no? Ahora, la relación con el resucitado nos hace sentir que vayamos caminando o estemos sentados, hagamos alguna actividad o estemos orando, nos dediquemos a descansar o a cualquier otra tarea, Él está con nosotros. De tal manera que la presencia de Jesús hace que nuestra vida cambie. Pero la vida nueva es algo mucho más completo, digamos, en dimensiones. Por ahora, baste saber que en la primera semana se nos anuncia que por el bautismo, por la fe y por el bautismo, entramos a una vida nueva en la que se experimenta cómo las mujeres del alba, del día de la resurrección, gracias a la divina revelación, que Jesús está vivo. Se experimenta, como ustedes lo saben, cuando uno oye hablar de Jesús, uno siente, uno no tiene ninguna duda, uno siente que Él está con uno, y es verdad, está. En segundo lugar, la tercera semana de Pascua, con la predicación, con la lectura y predicación del discurso del pan de vida, es clarísimo que en la Eucaristía es el lugar privilegiado para encontrar a Cristo resucitado. Jesús resucitado de verdad se hace presente en la Eucaristía. Y la Eucaristía es un sacramento que ha hecho volar los tacos de todos los que tienen una fe mediocre. Claro, porque lo mismo que dijeron los judíos, ¿y cómo puede éste
darnos a comer su carne, Juan 6. Y lo mismo que algunos discípulos más flojitos se pusieron como problema. Bueno, esto es muy duro de creer, ¿qué vamos a hacer? Pero igual frente a la Eucaristía es cuando Jesús nos interroga también a nosotros. Bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Gracias a Dios ahí está Pedro al final del capítulo 6. No es casualidad. Ahí está la Iglesia Católica diciendo, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna son el pan de vida, la Eucaristía. Vean, sentir a Jesús presente, vivir a Jesús presente, tocar su cuerpo resucitado, es decir, como el del borde del lago, que se conocía pero no se conocía, o sea, se conocía pero estaba en el misterio, tocar a Jesús, sentirlo presente, hacerlo vida de nuestras vidas, es la Eucaristía. Muchas veces me gusta pensar en la Eucaristía como la realización perfecta del abrazo entre las personas, ahora que nos hacen añorar los abrazos. En un abrazo humano siempre hay como la intención, una fenomenología, es decir, un conjunto de signos que expresan que yo te quiero poner por dentro de mí, ¿verdad? Yo quiero que tú estés dentro de mí, pero ningún abrazo humano es capaz de hacer eso. En cambio, en la Eucaristía Él está perfectamente en mí y yo perfectamente en Él. ¿Quieren más abrazo? ¿Esperan algún encuentro más claro y seguro con Jesús resucitado? La cuarta semana de Pascua nos presenta el Evangelio del Buen Pastor y otros evangelios en función del reconocimiento de Cristo que también está presente en sus predicadores, en los que ejercen un pastoreo que no es de ellos, sino de Él, en los que son capaces de reproducir en sí mismos las huellas de Jesús resucitado, es decir, todo aquello que es Jesús resucitado y reproducirlo para otros, quizá en expresiones de misericordia, quizá en la sabiduría de su enseñanza, quizá en la capacidad de liderazgo de comunidades como Jesús. Ningún pastor humano tiene todo eso, porque solo Jesús es el buen pastor y el sumo y eterno sacerdote. Pero en la cantidad de sacerdotes que Dios nos ha regalado en el mundo, facetas de la infinita capacidad, de la infinita variedad de facetas que tiene Cristo, se van revelando y reflejando. En nuestros pastores de verdad encontramos a Cristo y de verdad lo sentimos presente, pastoreándonos. Es muy importante que nosotros entendamos eso y que no permitamos que la relación con nuestros pastores se vuelva una relación mundana, que también se vuelve. No somos amigotes de los sacerdotes, ¿no? Y así como ellos no deben meterse en los asuntos de la intimidad de las familias, así nosotros tampoco debemos hacer que ellos, por una amistad, se salgan de su ambiente y de su mundo. Cuando nosotros rompemos ciertas barreras, ya no se vuelven a construir. Y cuando el sacerdote comienza a perder la sensación del ambiente sagrado que debe representar, cuando traspasa barreras, cuando ciertos contactos, cuando ciertos gustos que no son absolutamente necesarios se dejan meter demasiado en la vida del sacerdote, el sacerdote comienza a representar ya no eso sagrado que ustedes quieren ver, que no es otra cosa que Cristo resucitado, y comienzan a representar más bien a la realidad esa un poco intramundana, ¿no? De la simple camaradería, del compartir horizontal de ciertas cosas. Bueno, sobre eso ustedes saben que se podría hablar por mucho tiempo. Estamos comenzando la quinta semana, estamos a mitad de la quinta semana ya de la Pascua. Y en esta semana con los evangelios de la vid y los sarmientos, como que se hace énfasis sobre la realidad
eclesial, la iglesia. Es decir, somos una comunidad en la que de todas maneras hay un tronco principal, ¿sí? Somos ramitas que se injertan en ese tronco que es Cristo. De Él nos viene toda la alimentación. Pero Él, en el Evangelio del capítulo 15 de San Juan, nos dice que quiere que produzcamos fruto y que el fruto sea nuestro, si es de Él. Es de Él, que es el tronco, Él es la vid. Nosotros somos solo las ramitas, pero Él quiere que el fruto también sea nuestro. Es de Él, pero quiere que sea nuestro. Y quiere que nos dejemos injertar en Él y que en Él produzcamos fruto. Y ustedes se acuerdan que el fruto de un racimo, mejor dicho, de una vid, son racimos de uvas en donde la evidencia es que todos están con todos, ¿no? Es la comunidad de la iglesia en donde se produce el fruto de la salvación, pero además en donde se siente que la savia común, que el alimento común, es lo único que puede darnos sosiego y alivio y la sensación de que Cristo está con nosotros. Vendrán las otras 2 semanas, la sexta y la séptima. Desde ya comienzan los evangelios a coquetearle al Espíritu Santo, ya lo verán ustedes en el Evangelio diario. Y entonces la otra gran dimensión para comprender la fe en el resucitado es que dejemos que el Espíritu Santo nos lo revele. Sí. Y entonces cuando nosotros comprendemos que por la Eucaristía y por supuesto por la fe, el Padre y el Hijo quieren vivir en nosotros, nos prometen eso. Nosotros nos damos cuenta que donde están ellos dos está el Espíritu Santo. Y que mejor dicho, el Espíritu Santo es el que hace todo esto. Esto que estamos diciendo, el que produce la fe, la esperanza y la caridad en nosotros. Él es aquel en quien podemos nosotros finalmente creer y celebrar nuestra fe, celebrar los sacramentos. Y por eso el Espíritu Santo es el garante de todo esto que estamos diciendo. Cuando nosotros experimentamos a Cristo vivo en nuestras vidas, francamente, estamos experimentando una acción del Espíritu Santo. Él es el que derramado en el día de la Pascua, ¿verdad? Derramado sobre la humanidad el día de la Pascua, comunicado a su iglesia de manera especial y misionera el día de Pentecostés, Él es el que hace en nosotros la obra final. Él es el que nos mantiene unidos a la iglesia, en comunión con nuestro obispo y con el Papa. Él es el que fortalece toda la predicación católica. Él es el que garantiza que los sacramentos no sean signos mágicos, ¿no? Fíjense cómo cuando uno pierde la fe en los sacramentos, uno comienza a hacer expulsiones de diablos y cosas raras. Cuando uno ya no cree que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, entonces tiene que ir a que otro le ponga manos. Ahorita no es tiempo para explicar completamente esto, pero atención, que ¿qué es más? Una peregrinación por ahí, algún lugar misterioso que de pronto ocurrió, bueno, no, o que comulguemos, que recibamos a Cristo y que todo su cuerpo toque todo nuestro cuerpo. Si Cristo es el único que sana, que salva, que arregla las cosas y que a todos escucha, no a uno que viva por allí o por allá. En fin, al final de la séptima semana, el Señor quiere que nos zambullamos en el misterio más bello, en el de su oración al Padre. Finalmente vamos a experimentar la resurrección de Cristo como la posibilidad de que nuestra humana naturaleza sea ya llevada en Cristo. Cristo es hombre, Dios hecho hombre, y no se ha quitado la humanidad de encima por su resurrección. En su ascensión al Padre, en el sentarse a la derecha del Padre, está la naturaleza humana, está algo de nosotros ya sentado con el Padre. Vamos a ver con el Evangelio del capítulo 17 de Juan, que se ha llamado tradicionalmente la oración sacerdotal, vamos a ver que Jesús nos pone en las relaciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que si permanecemos unidos a Él y Él permanece en nosotros, nosotros vamos a tener perfecta comunión
con la Trinidad, que todo este misterio, toda la resurrección de Jesús y toda su Pascua y por supuesto su encarnación son un acontecimiento trinitario y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo finalmente se nos revelan en el resucitado para que nuestra vida tenga sentido pleno y perfecto. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos hijos, vean, no hay nada más hermoso, nada más grande, nada más perfecto que la revelación bíblica que nos lleva a comprender el realismo extraordinario de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fe no es una posibilidad, no es que de pronto estamos creyendo, no. La fe es absolutamente real y es la realidad de la realidad. Es decir, al creer nosotros en Cristo resucitado, estamos viviendo el misterio que el creador de la naturaleza humana, el creador del hombre, desde los orígenes, pensó que nosotros necesitábamos para retornar a Él. Solo en Cristo el mundo tiene sentido, nuestra actividad, nuestro camino por esta vida. Solo en Cristo se entienden las circunstancias presentes, a veces, muchas veces alegres, muchas veces triunfadoras, muchas veces de salud y de gozo, otras veces de enfermedad, de limitación, de fragilidad o de dolor y fracaso. Solo en Cristo, porque todo en Cristo nos dice, como en el Evangelio de estos días, vean, yo los quiero tanto a ustedes que mi Pascua consiste en que, dicho de esta manera que todos captan, yo me voy a la casa de mi Padre. Y tiene muchas habitaciones y yo quiero que ustedes tengan una de esas habitaciones. Quiero que vivan conmigo, que estén donde yo estoy, que disfrutemos juntos de los misterios de la Trinidad eterna y me voy yo mismo a prepararles el lugar. Todo se resume en que la resurrección de Cristo le pone orden al mundo, establece el reinado de Dios al que solo se pertenece cuando queremos pertenecer y finalmente nos hace vivir del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí nuestra intervención del día de hoy, con mucho gusto para compartir con ustedes mi fe, que es la fe de la Iglesia. No es una opinión, es enseñanza. Enseñanza del magisterio y por lo tanto también es lo que el Señor les regala a ustedes en el Espíritu Santo. Tengo tiempo para un par de preguntas y con mucho gusto quisiera atenderlos, así que quedo atento a sus inquietudes. Hoy, como les dije, vamos a hacer una reunión breve, pensando en que ustedes mismos me digan después, por medio de las personas que manejan este canal, si prefieren que nos extendamos durante una hora o que lo hagamos más o menos en media hora, 40 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Mientras hacen alguna pregunta, entonces quisiera decirles que la fe, cuando es verdadera, la fe vive de esta claridad. O sea, la fe tiene una manera de ser que reclama 4 cosas. Si la fe es auténtica, la fe nos exige conocerla, celebrarla, vivirla y volverla a oración. La fe auténtica, la fe que viene del Espíritu Santo, reclama por su propia virtud, por su dinámica interna, reclama ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser llevada a la oración. Eso quiere decir que los sacramentos son celebración de la fe y que uno no puede decir que tiene fe cristiana,
si no celebra los sacramentos, los que instituyó Cristo. Él no instituyó sacramento de la liberación. Él instituyó los 7 sacramentos que ustedes conocen. Así que con esa aclaración quisiera como completar un poquitín mi intervención. Y agradezco pues a todos los que nos han estado escuchando. Yo les ruego que en estos días nos hagan llegar una notica a este mismo Edap Facatativá, una notica sobre sus preferencias. La hora todavía no la hemos cambiado porque la hora en este tiempo de confinamiento parcial ahora se vuelve un asunto un poco incierto. Así que con mucho gusto seguiremos reflexionando sobre la mejor hora, pero si ustedes me lo dicen, digamos, abundantemente, con mucho gusto seguimos con estas experiencias. Hay una pregunta que me parece que resume muchas otras que acaba de llegar y que nos dice cómo ser testigos de la resurrección en estos tiempos. Con lo que la segunda semana de la Pascua nos dice sobre la vida nueva gracias a la fe y al bautismo, respondo entonces. Ser testigos es vivir una vida que represente todo lo que el Evangelio nos dice. Ojalá muy radicalmente. Hay distintas formas de hacer vida todos los mensajes de Cristo. Pero esto se entiende mucho más cuando uno capta que hay personas que se llaman cristianas pero no están interesadas en vivir al estilo de Cristo. Entonces vivir al estilo de Cristo, es decir, confianza total en el Padre, seguridad de que esta vida no es la definitiva, vivencia de los sacramentos, ¿cierto? Fe primero, que entre católicos, esto sí nos toca abonárselo a los hermanos evangélicos con mucha seriedad. Entre católicos nos estábamos acostumbrando a celebrar sacramentos sin fe, bautismos pero sin educar en la fe, primeras comuniones pero para una fiesta, confirmaciones sin sentido. Y vean cómo cayó en desuso el matrimonio, porque muchos católicos no han sido bien educados en su fe. La fe reclama los sacramentos, pero con fe. En fin, ese es. También nos viene una intervención en este sentido. Hoy es un día donde se recuerdan las apariciones de la Virgen de Fátima desde la Iglesia. ¿Qué se puede decir sobre apariciones en esta época? Bueno, con mucho gusto. Vean, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta con las apariciones es que ninguna aparición puede decir que es la doctrina o la enseñanza de la Iglesia sobre la Virgen María. Si en Fátima, en Chiquinquirá o en Lourdes, si en otros lugares la Santísima Virgen se ha querido manifestar y por amor los lugareños le han puesto ese nombre, ¿no? Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y así sucesivamente, eso no quiere decir que ni en Fátima ni en Chiquinquirá se agote todo el misterio mariano. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que todas estas gracias con las cuales la Santísima Virgen ha querido acompañar nuestros pasos de manera evidente, son para que recordemos su presencia en el misterio de la salvación, en la historia de la salvación. Y ella siempre nos muestra el camino hacia Cristo. Nosotros no nos podemos poner a pelear por una aparición aquí, otra aparición allá, y que aquí dijo esto y que en la otra parte dijo lo otro, sino que tenemos que vivir de tal manera que de verdad estemos unidos a la Santísima Virgen en el misterio de Cristo. Hoy en día, por una especie de sed de espiritualidad que a veces se vuelve sed de cosas raras, proliferan apariciones. Atención, nadie está obligado en creer en apariciones.
ni siquiera en esas que han sido ya reconocidas por la iglesia, esas no son objeto de fe. Por supuesto que yo tengo una devoción grande por las reconocidas por la iglesia, como la de hoy, o la de Chiquinquirá, o la Virgen de Guadalupe, o la Virgen de Lourdes. Pero atención, siempre someter el juicio nuestro al juicio de la iglesia. Donde la iglesia no se ha pronunciado, ser prudentes, no hacer propaganda, no hacer nosotros eco de fenómenos que en el sol, que en el campo, porque todo eso a veces lesiona la misma experiencia espiritual. Ser muy ubicados, muy centrados y en Cristo, por el amor de Dios. Bueno, uno de los señores diáconos nos pregunta cómo llevar consuelo en tiempo de pandemia. Pues predicando la fe católica, predicando la fe católica. ¿Qué significa vivir la Eucaristía desde nuestras casas? Significa poner en Cristo el centro de toda la existencia y dejar que solo Él sea el Dios y Señor de nuestra vida. Es activar nuestra fe de tal manera que podamos realmente invitarlo a ser parte de nuestra vida, la comunión espiritual. Pero también es anhelar con deseo fervoroso volver a nuestros templos, donde la comunidad cristiana también hace presente a Cristo. La comunidad física hace presente a Cristo, cuyo cuerpo místico es la iglesia y cuyo sacramento no tiene reemplazo por nada en este mundo. No hay nada más grande ni más bello que la Eucaristía. Y la última pregunta. Sobre la comunión espiritual, pensamos todos lo que piensa el Concilio de Trento y lo que la Iglesia siempre ha enseñado. La comunión espiritual es un recurso de fe para activar la conciencia de que en estado de gracia Dios nuestro Señor está en nosotros y nosotros vivimos en Dios. La fe realmente es una experiencia por la que nos insertamos en el misterio y el misterio vive en nosotros. De tal manera que la comunión espiritual es el ejercicio por medio del cual nosotros activamos todo esto y lo hacemos casi sensible, casi sensible. Cuando por un acto de fe yo le digo al Señor, creo que estás presente en mí y te pido perdón si algún pecado mío retrasa la presencia tuya, por favor ven a vivir en mí. Y uno le da el espacio, Él de verdad se hace presente, porque es palabra bíblica. Vendremos a Él, el Padre y yo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Espero pues sus comentarios sobre la longitud de nuestros encuentros, porque me interesa mucho aprender de ustedes. ¿Les conviene más que tratemos de hacer medias horas semanales o horas de 60 minutos cada semana? Por hoy vamos a dejar ya aquí, pero ¿les conviene más breve o un poquito más largo? Y sigo oyendo sugerencias sobre el horario para poder también nosotros aquí organizarnos. A todos recuerden que en esta aparición, en este aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, los encomiendo de manera especial a la Santísima Virgen. A las 11 de la mañana tendremos la Santa Misa por este mismo medio, a las 3 de la tarde el Santo Rosario, y el centro de lo que hablamos hoy es la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo que estuvo crucificado, el que murió y fue sepultado, con su mismo cuerpo y alma, es decir, con su humanidad completa, que ha resucitado de entre los muertos y con esa humanidad ha ascendido glorioso a la diestra del Padre y reina como Rey universal. Ese es el contenido de nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él mismo pues quien nos anime, y a todos ustedes les doy mi bendición muy afectuosa en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.